dar más información. Esto dijo usted el 11 de febrero, pero en el dossier que usted aportó a esta comisión y a este Parlamento en la fecha de ayer a las 8 de la tarde, además de citar el artículo 105 de la Ley Foral General Tributaria, que hemos comentado y que ya lo mencionó antes, usted cita otra ley que no había citado en aquella ocasión. Cita la Ley Foral 2194 de artículo único y que a mi juicio solo obliga, según la literalidad de ese artículo, al departamento del que usted ahora no es alto cargo ni al que representa, no obliga a las personas. Yo quiero comentar, porque en eso quiero fundamentar también algunas de las preguntas que haga, quiero fundamentar la cuestión previa que he presentado en el sentido de que en el tema fiscal no hay intimidad, como muy bien se demuestra el ridículo que hizo determinada persona al hablar de trato humanitario a una empresa. Es que no nos reímos todos al oírlo, es que no se escandalizó buena parte de la sociedad. No puede haber trato humanitario, porque no hay intimidad. La intimidad personal es otra cosa. Por lo tanto, y acabo, mi ruego es, y yo se las voy a hacer las preguntas, que identifique a las personas siempre que lo haga usted con respeto. Así se hace en todas las comisiones investigadoras del mundo y así se ha hecho también aquí. No considero que deba haber en este caso reservas, salvo aquellas que podrían afectar al honor personal. Dicho esto, quiero empezar también refiriéndome a una de las afirmaciones contenidas ya en su referida declaración de 11 de febrero, en la que, cuando usted manifiesta su desacuerdo con la gestión presupuestaria de 2012, 2013 y 2014, en cuanto a la decisión de la consejera señora Goicoechea, que ya ha sido referida y está documentada, de retrasar las devoluciones de IVA, añade que eso provoca 3 consecuencias. Es decir, provoca, con relación de causalidad, con nexo causa-efecto, y usted las dice: enorme disminución de los ingresos de 2013, pérdida de 7 meses en la negociación con el Estado en resolver solo parcialmente este error, y tiempo que deberíamos haber utilizado en convenir nuevos impuestos. ¿En qué fundamenta usted ese nexo de causalidad entre el retraso del IVA y estas 3 consecuencias? ¿Podría cuantificar más definidamente la primera de ellas, es decir, la disminución? Y, en todo caso, ¿sería un error solo jurídico y económico o de naturaleza política? Bueno, la enorme disminución de los ingresos, en uno de los documentos que yo aporté, que es un informe de la Dirección General de Política Económica, sí, lo tengo. El último de ellos, se dice que si hubiéramos devuelto 90 millones en el presupuesto del 2012, la mayor recaudación en el 2013 hubiera sido de 251 millones. Esos datos están elaborados a una fecha concreta y con unas estimaciones concretas de recaudación para el 2013 a una fecha. Es decir, yo me baso en esa información, que es lo que dice la Dirección General de Política Económica. El efecto concreto que haya podido producir, pues habría que cuantificarlo ahora, como he respondido antes. Habría que sacar los datos ahora, ya con el ejercicio cerrado y sabiendo cuál es la recaudación real, pues se podría saber qué hubiera ocurrido en el caso de que esta decisión no se hubiera adoptado. Pero yo no tengo información económica, ni competencia, ni conocimiento para poder cuantificar exactamente ese importe. Lo que sí digo es, que es lo que motivó mi dimisión, es que yo conocí ese informe en septiembre del 2013 y ese informe cuantificaba con esos datos la pérdida recaudatoria del año 2013. Eso es lo que le puedo decir. Pérdida económica. Hay otro informe de la Dirección General de Política Económica que yo aporto, que dice que en realidad esto es un diferimiento. Es decir, que este dinero en realidad no se recauda o no está en el presupuesto del 2013, pero sí se va a recuperar en el presupuesto del 2014 o en el presupuesto del 2015. Eso es lo que dice el informe de la Dirección General de Política Económica.
¿Y considera usted que que ese error es económico solo, o también jurídico o político, o las tres cosas? A ver, error económico, lo que yo digo es que produce perjuicio en el presupuesto del 2013. Realmente tenemos una bajada de recaudación en el 2013 que ha obligado a negociar con el Estado, traer la regularización del año 2014 al 2013 para poder compensar esa pérdida recaudatoria. Luego, error económico, pues sí hay. Viene compensado ahora con esta solución que aportó el Gobierno de Navarra y que se negoció con la Administración del Estado. Error jurídico, bueno, la demora... ¿Error económico o más bien presupuestario y contable? Bueno, yo me quejo de la gestión presupuestaria desde el punto de vista de los ingresos. Es decir, lo que provoca la disminución de los ingresos en el año 2013 viene motivado por el retraso de las devoluciones, por tener que asumir en el año 2013 más devoluciones de las que teníamos inicialmente previstas. Entonces, produce un efecto económico. ¿Se ha perdido ese dinero? Pues según el informe de la Dirección General de Política Económica, ese dinero se recuperará en los años 2014 y 2015. Pero si no se hubiera adoptado la decisión de traer la regularización, pues hubiéramos tenido un perjuicio económico en el presupuesto del 2013. Si es jurídico, no sé si se refiere usted a la misma pregunta que se me ha formulado antes con respecto al retraso de las devoluciones. Sí, al cumplimiento de la obligación fuera del plazo. Sí. Pues según la normativa tributaria estamos obligados a devolver en el plazo de 6 meses y si no devolvemos en el plazo de 6 meses incumplimos ese precepto que tiene las consecuencias de abonar los intereses de la Y si es político, pues no me corresponde a mí esa valoración. En la reunión en Presidencia de 10 de octubre de 2012, que usted comenta también en su intervención, perdón, entre el equipo económico y la presidenta, usted manifestó reservas o se opuso a retrasar las devoluciones de IVA para cumplir con los objetivos del déficit y manifestó 3 razones o 3 objeciones: incumplimiento de los plazos legales, perjuicio a los contribuyentes y que no procedía a tomar tal decisión sin conocer los ajustes del 2013, sobre todo los de regularización de 2012. Sin embargo, dice usted, la presidenta ordenó que se diera prioridad al cumplimiento del objetivo del déficit. Le pregunto, ¿la presidenta verbalizó esa orden allí mismo? Sí, dijo que se diera prioridad al cumplimiento del objetivo del déficit. ¿Había en ese momento, en esa reunión, sobre la mesa, o contaban ustedes con algún informe económico o jurídico sobre la virtualidad económica, presupuestaria o contable de aquella decisión, consecuencias, y sobre la legalidad o ilegalidad de la misma? ¿Había en aquel momento, el 10 de octubre del 2012, o no había? No se habían cuantificado todavía los efectos, por las razones que he expuesto, porque teníamos que esperar a ver la recaudación del mes de octubre y teníamos plazo hasta el día 20 para poder tomar la decisión sobre retrasar devoluciones o no. Es decir, la cuantificación económica fue después y cuantificación o valoración jurídica no hubo un informe jurídico sobre la cuestión. ¿Quiere usted decir, por lo tanto, que la orden verbalizada por doña Yolanda Barcina lo fue sin tener informes económicos y jurídicos que se hicieron luego? Sí. Los cuales se hicieron luego. Sí, de hecho, con el relato de los hechos, el 8 de noviembre es cuando se plantean los escenarios y la orden que la firma la consejera de retrasar devoluciones se da después. Sí. Y hablando de esa orden, el escrito de 23 de noviembre de 2012 es una orden, es un escrito redactado por usted que de alguna manera fuerza a la consejera para que sea firmado y ella acata y lo firma con una de las posibilidades que usted le ofrecía. ¿Es así? Sí, es así. Sí, yo justifiqué que la decisión se tomaba, como había oído en la reunión, por el cumplimiento del objetivo de déficit, y si han leído ustedes el escrito, eso es lo que se dice en la introducción. Se dice cuáles son los saldos pendientes de devolver para abril y mayo y se ordena retrasar las devoluciones. Los 2 escritos estaban redactados en los mismos términos, lo único que cambiaba era el párrafo final para decir si devolvíamos a los de 50.000 o no a los de 50.000.
Y la consejera optó por el... La consejera leyó los dos y me dijo, firmó el de retrasar a los que tuvieran importe superior a 50.000 euros. Y usted considera, el 8 de noviembre del 2012, también seguimos hablando de estas fechas, había, según sus estudios, 4 consecuencias de la no devolución. En cualquier caso, la no devolución, como todo cumplimiento de obligación fuera de plazo, conlleva una consecuencia primera, que es la de los intereses. ¿En cuánto estima usted que hubo esta consecuencia? ¿En cuánto se concretó al final esta consecuencia, si es que eso se puede deducir de algún expediente o de la rendición de cuentas de ese año en concreto? ¿Tiene usted ese dato? Bueno, tengo el dato porque me lo han facilitado. Ayer una persona me dijo que sepas que los intereses de demora van a ascender a 226.000 euros. Lo que yo había hecho era un cálculo rápido sobre pues, el 5% anual, más o menos las fechas de retraso y los importes que se retrasaron, pues sí, a mí salía en torno más de 200.000 euros. O sea que... Esto me imagino que como lo han pedido, pues el gobierno de Navarra habrá aportado la información. Lo que le costó la ingeniería financiera, en parte, de cumplimiento del objetivo del déficit, retrasando eso, que hubieran podido ser como unos intereses pagados en daños y perjuicios a las empresas a las que se les retrasaba, asciende a unos 224.000 euros, dice usted. 26.000. A 226.000. La cuarta de las consecuencias que usted reseña es que en los presupuestos de 2013 y en los ajustes de 2012 regularizados en marzo de 2013 existe bueno, pues toda una serie de incidencia en las relaciones económicas para con el Estado. ¿Puede usted estimar en cuánto se cuantifican esas consecuencias? Bueno, entre la documentación que ha aportado están los informes de la Dirección General de Política Económica que lo cuantifican. Hubo un primer efecto que se produjo en la regularización realizada en marzo del 2013 por los ajustes provisionales del 2012. Y aquí señalaba, según la información que nos había dado la Dirección General de Política Económica, que respecto a la estimación de lo que iba a ser la regularización cuando elaboramos el presupuesto del 2013 y lo que había supuesto después de retrasar devoluciones, teníamos un impacto negativo de 57,9 millones. Es decir, esa regularización... Esa sería la diferencia. Esta es la diferencia, sí. Aunque luego dentro de esta diferencia no afecta igual, a partir del acuerdo del 7 de mayo hay 2 conceptos y entonces tiene impacto dentro de los 2, pero uno de los informes de la Dirección General de Política Económica está cuantificado. Se refirió también usted en su intervención de 11 de febrero que el departamento, usted habla en ese momento en nombre del departamento, propuso trasladar el criterio de la aplicación del criterio de Eurostat para imputar los a efectos del cumplimiento del objetivo del déficit, y eso es lo que en cuanto a la regularización de los ajustes, de modo que la de marzo del 13 se imputase el ejercicio del 2012. Este criterio del departamento fue asumido y, entiendo, defendido por la señora Goicoechea en sus contactos con el Estado, cuando el Estado de entrada le dijo que no. Sí. Sí. Y ese de entrada significa que definitivamente que no, o usted considera que ese criterio ha sido recuperado o rescatado de alguna manera en el acuerdo de la Comisión Coordinadora de 19 de diciembre de 2013. La solución que se dio no era la misma. O sea, no era la misma exactamente. ¿Cuál es la diferencia? Con el criterio de Eurostat lo que se pretendía era llevar la regularización del año 12, o sea, la que se cobró en marzo del 2000, o la que se pagó en marzo del 2013 al año 12, del año 13, perdón, del año 14 al año 13 y del año 15 al año 14. Esa era la propuesta que se hizo. Sin embargo, el Estado lo que aceptó fue traer la regularización del 14 al 13 y del 15 al 14, es decir, solo la última parte. Ya. Pero en el razonamiento sería el mismo, pero en esos tramos estaría esa diferencia. Sí. En la referencia a esos tramos. El fundamento no sería la aplicación del criterio de Eurostat, sino que sería pues, como un pago, una transferencia entre administraciones. Es decir, si la administración del Estado acepta pagar la regularización
del año 14, de marzo del 14, en el 13, el devengo se produce con el propio pago. Sí. No sería tanto el criterio de Eurostat, sino que sería pues como una remesa entre administraciones. Ya. Es decir, no se fundamentó tanto en el criterio de Eurostat. Vamos a ver, usted figura como una de las firmantes en el acuerdo de 7 de mayo de 2012 con respecto a ese tema que le tuvo a usted sin dormir, el del IVA de Volkswagen, pero ¿intervino usted en el acuerdo de 19 de diciembre de 2013? Creo haberle entendido que no, ¿verdad? No. Como afectaba a los flujos financieros, esto competencialmente le corresponde a la Dirección General de Política Económica, según la estructura está publicada en el Boletín Oficial del Departamento de Economía y Hacienda. Son ellos los competentes para diseñar, para estimar, para redactar, con lo cual no intervino la Hacienda Tributaria de Navarra, ni yo. No intervino la Hacienda Tributaria de Navarra y no intervino usted por esa razón. Ya. No era competencia nuestra. Ya. Lo que pasa en la firma sí, porque los designados como parte de la comisión coordinadora, pues estamos las personas que estamos. Somos 3 directores generales y la consejera. Ya. Lo que no intervino usted fue en la negociación de ese adelanto de los 200 millones famoso para cumplir el objetivo del déficit, sí, ya del 2013. Eso es. Ni en la negociación, ni en el acuerdo, ni en la redacción, ni en la cuantificación. Solo en la firma. Solo en la firma. Vamos a ver. Usted hace varias referencias en su intervención anterior, también en algunas las otras preguntas, a los nuevos impuestos a convenir. También ha hecho algunas alusiones concretas a estos temas. El gravamen de producción de energía, aquí hay ley. Efectivamente, en los depósitos bancarios hay una proposición de ley no terminada de tramitar. Los otros a los que nos deberíamos referir al pensar en esto, supongo que son los que la Comunidad Autónoma Vasca acaba de firmar, junto con estos dos también: el gravamen de combustibles nucleares, el gravamen de depósitos de residuos nucleares, ingresos cero, el gravamen sobre juegos online, al que usted se ha referido en un par de veces, el otro gravamen también sobre juegos a repartir en el Estado. ¿Y usted por qué considera que para negociar este tema, que se inició en el 2012 en un primer contacto, haría falta tanto tiempo si ya está convenido con la otra comunidad autónoma? Si va a ser al final un copias copiare. Bueno, nuestro punto de partida hemos dicho que no es el mismo. Sí, pero el camino y el tren y las letras suelen ser las mismas. Siempre hay copias, hasta con errores gramaticales. La cuestión, si tú puedes plantear en una negociación, son negociaciones bilaterales, puedes plantear cuestiones que te afectan a tu comunidad, pero que no afecten a la otra. Bien. De hecho, nosotros teníamos interés, desde un punto de vista técnico, de plantear alguna cuestión que ya sabemos que alguna de las diputaciones forales, porque la relación con ellos es, desde el punto de vista técnico, es frecuente, ya sabemos que ellos no mantienen el mismo criterio en cosas que a nosotros, desde un punto de vista técnico, nos interesaría cambiar en el convenio económico y, lógicamente, en el concierto, para que la aplicación de las disposiciones sea coherente. Pero eso se puede hacer, digámoslo así, en 3 reuniones, con respecto a los impuestos que le he enumerado. Les da usted en muchas ocasiones el valor del error y del tiempo necesario, y no acabo de comprender por qué. A ver, en las cuestiones que nosotros planteábamos en la negociación del convenio económico sí había puntos de discrepancia con el Estado. De hecho, inicialmente, algunos de los puntos de conexión que se planteaban era la propuesta de Navarra distinta a la que quería el Estado. Y luego, cuando salió la prensa lo que había negociado el País Vasco, vimos que habían admitido, en ese punto concreto en el que teníamos discrepancia, habían admitido el criterio que manteníamos nosotros. Con lo cual... Y lo de los impuestos nucleares lo podríamos negociar para hoy a la 1:15. Sí. Bueno, usted en su declaración, refiriéndose al 23 de noviembre de 2013, dice que en la misma fecha la consejera, en la misma fecha que otro documento, dio orden con conocimiento expreso de la presidenta de retrasar la devolución de un determinado mes a una determinada empresa. Ya ha reconocido, si no se lo iba a preguntar, que es la empresa Volkswagen. Y ya ha reconocido, ya ha dicho que
tenía que llamar la consejera señora Goicoechea, pero se le olvidó. Y ya ha dicho también a qué mes se refería y que la presidenta hubiera hablado con la empresa si hubiera sido necesario. Esta afirmación de con conocimiento expreso de la presidenta, palabras suyas, le consta ¿por qué? Porque la reunión que tuvimos el día 10 de octubre se planteó. En la reunión que tuvieron el 10 de octubre con la presidenta presente. Sí. Es cuando dio la orden verbal y verbalizó esa orden. Ahí lo que se expuso era que teníamos pendiente de devolver. Y en ese momento teníamos pendiente de devolver abril, mayo y esta declaración de Volkswagen. Pues en ese momento la presidenta se brindó, si era necesario, hablar con la empresa, con lo cual conocía la circunstancia. Sí. Entrando a la segunda de las causas, la primera es la del retraso en la devolución del IVA, que motivaron su dimisión como directora. Se le han hecho ya bastantes preguntas. Yo le preguntaré algunos matices sobre algunas de las cuestiones que me parece que pueden tener algún interés. En la comida de mercado se supone, el precio fue 46 euros, que estaban solo ustedes dos. Sí. Hablando de este tema, usted hace la expresión de hubo otras injerencias, aunque siempre quedaron en fase de tentativa, pero usted creía que no iba a haber y dice me equivoqué. Ha comentado también que antes de la reunión se lo comentó al entonces consejero señor Miranda y que no le gustó. Sí. Le comenté que iba a comer y no le gustó. No le gustó, sí. ¿No tenía esa comida el sentido de que se le estaba haciendo la cama al señor Miranda, como se suele decir en lenguaje coloquial? Bueno, yo no sé qué impresión tuvo él. Yo con la consejera Goicoechea tenía relación de trabajo anterior. Digamos, nos conocíamos porque ella era asesora fiscal y venía frecuentemente al departamento, y cuando tenía alguna duda fiscal en la que yo le pudiera ayudar, me llamaba por teléfono. Es decir, me llamó, me invitó a comer. A mí me parecía muy violento negarme a una invitación, pero sí me pareció que por un principio de lealtad yo le tenía que exponer a mi consejero que otra persona del gabinete del gobierno me había invitado a comer. De hecho, a usted se le ofreció la cartera de Hacienda, y cuando se le ofreció, supongo, pero le pregunto, era precisamente cuando fue cesado el señor Miranda. Sí. En la primera semana de julio de 2012, usted tuvo una serie de discrepancias con la señora Goicoechea referentes a una actuación de la inspección que se refería a la Universidad de Navarra. Lo ha dado a entender, lo ha afirmado, pero en cualquier caso yo doy por hecha esa afirmación. Y eso se refería a los pagos en especie. El contenido era de los pagos en especie, que luego fue además objeto de una actuación en este Parlamento. En este asunto, igual que en el episodio de la comida en mercado, las peticiones por parte de la señora Goicoechea, en un caso del plan que se iba a seguir en las inspecciones y en otro caso de corrección sobre actuaciones ya concretas, revistieron la forma de mandato, de sugerencia, de pregunta. Pregunta no podía ser porque instaba a unas cosas. ¿Qué grado de presión soportó usted al respecto? Porque claro, usted dice que quedaron todo en tentativas, que no hubo consecuencias, pero ¿qué grado de presión soportó usted al respecto? Bueno, eran sugerencias. Lo que pasa es que cuando la sugerencia viene del superior jerárquico, pues en fin, tienen quizá otro contenido. Yeah. Pero órdenes no eran. Órdenes no eran, sino sugerencias de superior jerárquico. Sí. Buena matización. Y dicho eso, en una de ellas, en uno de estos intercambios, se habla de que se lo iba a comentar a la presidenta y todo esto. ¿Hubo más constancia de esta comunicación a la presidenta? ¿Hubo alguna
confirmación de que se había efectuado esta llamada? No, a mí no me consta. Ya se ha referido usted la llamada posterior al superior jerárquico, y lo ha identificado además Juan José Carlos Goñi, del inspector que había hecho la actuación. Eso quedó solo en una llamada a ese señor, no hubo más intervenciones por parte de la señora Goicoechea. A mí no me consta. Yo reflejé aquí lo que conocía. Ya. Y esas, de alguna manera, cuando a usted le reprende la señora consejera en sus emails diciendo pues que es una actuación que no considera correcta, etcétera, etcétera, usted lo comenta con algunos otros, pero no tiene tampoco otras consecuencias, más que quedan en los emails. Yo le respondo. A Sí. ese correo le respondo también. No sé si se ha aportado ese correo o... Vamos a ver, cuando el 11 de septiembre de 2013 la consejera, utilizó usted un adjetivo, enojadísima o encendida. Encolerizada. Encolerizada es el adjetivo que usted utilizó, sí. Se refiere a una reunión que ha tenido con un contribuyente. El contribuyente es la Universidad de Navarra, con un representante del contribuyente. El representante supongo que es el administrador de la empresa, señor Errasti. Sí. El 4 de marzo de 2013 hay un tema en relación con el impuesto, en este caso de sociedades, de una entidad que también ha sido ya identificada, que es una entidad que había sido de la cliente de la asesoría de la señora Goicoechea. Esta intervención origina también una reacción de la señora Goicoechea, y usted también en su locución del día 11 de febrero afirma su extrañeza al constatar que la señora Goicoechea seguía recibiendo a clientes de su antigua asesoría. ¿Ratifica usted esta afirmación? ¿Quiere añadir concreciones de cómo, dónde y cuándo, si es que las tiene? Yo aquí relaté lo que ella me contó, que había estado con este contribuyente, que además vino acompañando a otra empresa, que lo digo en mi correo, que también estaba siendo objeto de inspección. ¿Dónde se reunieron? No lo sé. Yo no sé si los recibió en su despacho o se reunieron en otro sitio. No me consta. Yo aquí relaté lo que ella me dijo, que había estado con ellos, que era cliente de su asesoría y pues eso, que recibía clientes, más que todo por la frase de me pasaré por el antiguo despacho, pues yeah. A mí me preocupó esa expresión. ¿Le hizo alguna advertencia de que eso suponía el incumplimiento de las normas de incompatibilidad que afectan a los miembros del gobierno? ¿O no llegaron a ese nivel de conversación? No. Estamos hablando de la empresa. Le ruego que diga el nombre. ¿De esta empresa? Sí. Es la que se ha conocido a través de la prensa, porque ya alguien se ha encargado también de filtrar quién era. Es Conservas Almanaque. Eso es. El 8 de abril de 2013 la consejera también manifestó que se había enterado de la inspección de un cliente suyo, y a raíz de esa información es en donde la presidenta, señora Yolanda Barcina, pues formuló esa expresión de trato humanitario, que es imposible en derecho fiscal, porque no hay en derecho fiscal trato humanitario posible, ni intimidad fiscal, a mi juicio. Pero en cualquier caso, y habló del accidente y de todas estas cosas, hay una frase en sus manifestaciones que habla de que la consejera le dijo algo así como: voy a revisar los papeles de mi asesoría. Se refiere a los papeles de su asesoría. ¿Esto ha tenido alguna continuación? ¿Los papeles de su asesoría han sido esgrimidos, mentados en algún otro momento? No. El 15 de abril del 2003, cuando
se hace el intento de contar con los modelos 190 sobre retenciones y F150 sobre la lista de las personas que habían facturado más de 3.000 euros a la antigua CAN, que se han dado una serie de razones, pues para información parlamentaria, para esto, para lo otro. En este asunto también sale a luz el tema de la presidenta. Dice la consejera que actúa por mandato o por interés de la presidenta. Usted ha contestado que no, primero, no se accedió a ello, y segundo, que no tiene conocimiento más que por lo que le había dicho la señora Goicoechea, Lourdes Goicoechea, de que estaba intermediando para que la presidenta pudiera contar con esos documentos. Lourdes Goicoechea ha desmentido eso, ha dicho que no. Entonces, o le mintió a usted o ha mentido ahora, o usted no nos dijo la verdad. Yo quiero creerle. A mí cuando me pidió el informe, cuando Sí. me dijo que quería los datos del 190 y del F50 desde el año más antiguo al que pudiéramos remontarnos, y yo le dije, bueno, pues con la duda de la comisión gestora que quería pedir un informe a Fiscalidad, al director del Servicio de Fiscalidad le indiqué lo que me había dicho la consejera. Es decir, le dije cuál era la finalidad la que me había dicho la consejera, cuál era la finalidad de esa información. Y él, a su vez, al técnico que elaboró el informe, también se lo dijo. Usted aquí tuvo una reacción, hizo una intervención específica, que era la de encargar un informe al negociado de Fiscalidad. Es el informe de 18 de abril de 2013, que está en la documentación. La ha remitido usted, la ha remitido también Lourdes Goicoechea, pero en este informe su conclusión es muy clara. Su conclusión es muy clara y además no es discutible, pero nos encontramos con un hecho que no sé si es habitual, si es por casualidad en este caso. En los varios orígenes de este informe que han venido a esta comisión, todos están sin firmar. No aparecen firmados. Le han preguntado a ver de quién es. Ha dicho usted que es del Servicio de Fiscalidad. ¿Por qué no están firmados? Eso no deja de dar falta de seguridad. Los informes de aquí del Parlamento y de cualquier sitio siempre están firmados. Sí. A ver, en realidad el informe son unas notas. Sí, pone nota el propio informe. Notas sobre, pues, la solicitud de una determinada información. A mí me resultaba muy violento que se pidiera el informe, por ejemplo, que la comisión gestora, que parecía que podría ser el único legítimo titular para pedir esta información, pidiera el informe y le tuviéramos que decir que no. Entonces, antes de que eso se produjera, vamos a analizar jurídicamente si efectivamente se puede solicitar o no, si hay justo título para pedir esta información. Por eso el informe no está el informe, sino que son unas notas. Porque si la conclusión hubiera sido que sí se podía dar la información, entonces hubiéramos dicho pues que se curse por el procedimiento normal, se registra y entonces ya se contesta de modo oficial con firma del órgano competente para resolver, que hubiera sido el Servicio de Fiscalidad. Siendo así que doña Yolanda Barcina podía haber contado perfectamente con esta información si hubiese votado a favor de una comisión de investigación de la Caja de Ahorros de Navarra, de la CAN, cosa que obstruyó, no ella sola. ¿Por qué usted considera que después de obstruir ese informe, esa comisión, estaba detrás de estos datos? ¿Tiene usted alguna otra explicación diferente de las que se han dado aquí para responder al Parlamento, que no es creíble, para cualquier otra, para saciar cualquier otra curiosidad, que no sería suficiente? ¿Por qué quería esa información la señora Barcina, que la podría haber obtenido si hubiera querido, creando la comisión de investigación? No lo sé. ¿No tiene usted cábalas al respecto? Cábalas sí, pero no sé si las cábalas... Hombre, mi obligación es, ya que usted las tiene, se las pregunto. ¿Cuáles son sus cábalas a este respecto? Mis cábalas son que quería preparar la defensa jurídica en el caso de que llegara a ser imputada ante el Tribunal Supremo. Y que para ello, pues, unos datos importantes era conocer cómo estaba la situación de otras personas. Pero es una cábala.
Yo realmente no tengo constancia más que lo que me dijo Lourdes Goicoechea, que era por interés de la presidenta. Ahora, ¿para qué se quería la información? Yo no lo sabía. Gracias por haber respondido al tema de la cábala, porque puede resultar sugestiva, por lo menos, o interesante. En relación con el trato con el contribuyente llamado Osasuna, usted hizo un informe defendiendo la actuación de la Hacienda Tributaria de Navarra, un informe defensivo. ¿Cuál es el punto que usted considera más ofensivo en la intervención televisiva de la señora Lourdes Goicoechea para tener que hacer ese informe en defensa de su equipo y de sus colaboradores? En realidad el contexto empieza un poco antes, porque ya se había producido la asamblea de compromisarios y a consecuencia de las manifestaciones que había hecho el señor Vizcay en dicha asamblea, estuvimos en las redes sociales y en los periódicos, Hacienda en el punto de mira, diciendo que mirábamos para otro lado varios días. La entrevista en el programa Cara a Cara se produjo un poco después. Y a mí la percepción que tuve, compartida también con otras personas, puesto que mis compañeros que habían participado pues, en los procesos de regularización del Club Atlético Osasuna se quejaron, con lo cual entiendo que era una preocupación compartida, es que en la entrevista casi por 3 veces daba la sensación de que, bueno, yo hasta aquí no sé, pero a partir de ahora esto ha sido así, como poniendo en cuestión las actuaciones anteriores. Es también una percepción, pero ya digo que era una percepción compartida. Vamos a ver, con respecto a la auditoría informática en hostelería, a las auditorías informáticas en hostelería, ya se ha comentado su forma con garantías casi exhaustivas. Se ha comentado también que no era una novedad, a pesar de que así lo consideró la señora Goicoechea. Yo le pregunto, cuando se produce la intervención o la injerencia de la señora Goicoechea a este respecto, ¿a qué entidades, por lo menos a las que recuerde usted, conocidas se les había efectuado esta auditoría? ¿Cuáles son? Mi letrada, mi asesora me dice que no tengo que contestar. La señora Ana del Pozo asesora en el sentido de que usted no tiene que contestar. Pues yo hago constar, en la grabación que constará, que en mi opinión sí tiene que contestar, y además creo que se reiterará esta pregunta de alguna manera. Hubo aquí un informe del secretario general técnico del departamento, don Pedro Ugalde, de 20 de enero de 2014, antes de ayer, para que nos entendamos, sobre la legalidad de dicho procedimiento. Con base en ese informe, vista la actitud de la señora Goicoechea y vistas las reticencias, algunas de las cuales tengo que subrayar en este momento, injustificadas a mi modo de ver, ¿se seguirán haciendo auditorías informáticas? ¿Sabe usted algo? Ya se lo pregunto como persona que está de inspectora rasa, según nos ha dicho. Se seguirán haciendo. Pues no se le puede preguntar a priori cuáles van a ser, pero a posteriori entiendo que esta comisión tiene derecho a saber, no las que se van a hacer, que ya nos colocaríamos en la postura de la señora Goicoechea y no lo haremos, pero sí las que se hayan hecho. Esa es una información que tenemos derecho a tener constancia, y ya que no se nos ha dado en este momento, yo se la pediré incluso por escrito, que luego el presidente le dará el trámite que corresponda. Vamos a entrar en la tercera causa de las dimisiones. El tema tiene como 2 apartados. Sus referencias a esta cuestión en su discurso o en sus manifestaciones del día 11 de febrero tienen como 2 cuestiones a su vez. Una, la reforma fiscal anunciada en Cadreita, y 2, su relación con UPN. En cuanto a la reforma fiscal, usted se entera por el periódico, luego le pregunta directamente a la presidenta y le vuelve a decir pues las palabras similares a las que dijo en el mitin,
de que no sea ningún navarro de peor condición que ningún otro ciudadano o ciudadana de régimen común, cosa que sabemos de memoria en este Parlamento, pero no le da ninguna otra solución más que estas generalidades, y luego de que habrá una tramitación muy participativa, pero sin marcar pautas que nunca se han marcado. Eso puede ser origen de una desconfianza, es decir, es evidente que es el tratamiento de un tema serio para utilización meramente propagandística, pero eso en política es habitual. Es decir, eso puede ser origen de desconfianza. Usted dice, esa reforma fiscal no tiene ni contenido, ni fundamento, ni rigor, ni es de recibo para un entendido que se planteen así las cosas. Bien, pero ¿qué más? A ver, hacer una reforma fiscal hacemos todos los años, porque todos los años traemos... Sí, pero esta era especial, esta era la global. La de Cadreita es especial. Tributarias. Y haber hecho una reforma fiscal, aunque no hubiera habido ninguna pauta, hubiera sido factible también. De hecho, en la última reunión que yo tuve con la consejera Goicoechea, le dije que no se preocupara, que si había que hacer la reforma fiscal y teníamos que traerla a este Parlamento para ganarle al señor Lizarbe la apuesta, la traeríamos. Si había que traerla el 1 de junio, esa reforma fiscal estaría hecha el 1 de junio. Y además sería una reforma fiscal seria y que pensase realmente en fomentar la actividad económica y en la creación de empleo. Es decir, desde el punto de vista técnico nosotros teníamos recursos suficientes como para hacer la reforma fiscal. Lo que yo quería eran las pautas políticas, que era lo que no me daban. Ya. Las pautas políticas no me las daban. Entonces, podíamos plantear un montón de modificaciones. Pero las pautas políticas no se las daban seguramente porque no las tenían. Bueno. Porque era una mera actuación propagandística. El segundo aspecto en esta tercera causa de su dimisión es ya más problemático. Usted primero dice que le imputa el 10 de enero de 2014 la señora Goicoechea que no tiene perfil político. Bueno, esa es una imputación que a mí me suena a la misma sensación que habría tenido en Miranda cuando se enteró de la comida del mercado. A mí me suena a eso, pues de que la señora Goicoechea, de la que poco perfil político hemos conocido, le diga a otra persona que no tiene perfil político, no es nada más que una desconfianza. Pero usted añade luego que usted ha trabajado con diputado, además de con parlamentarios, con diputado y senadores de UPN. ¿Ha trabajado usted con Carlos Salvador? ¿Y en qué fechas, cuántas veces y por indicación de quién? ¿Y quién llamó a quién? A ver, en materia fiscal, las personas que ocupan cargos en el Congreso y en el Senado consultan. Pues hay una modificación que afecta a la Comunidad Foral de Navarra y entonces normalmente por correo electrónico mandan una consulta para decir, oye, se está tramitando esto, hay una lesión para los intereses de la comunidad, en fin. Siempre ha habido esta comunicación tanto con el diputado como con los senadores, aunque nuestra labor fundamental ha sido con los parlamentarios, tanto para las modificaciones normativas como para pues las comparecencias, en fin, para lo que se ha necesitado. Es decir, nosotros sí dábamos un soporte desde el punto de vista tributario a lo que se pudiera requerir. ¿Y cuántas veces le ha dado usted estos soportes a Carlos Salvador? ¿Una vez, dos veces? Y a los diputados anteriores, por ejemplo, al señor Del Burgo, al señor Cervera también. No, yo esto solo lo he conocido en mi etapa de directora general. Yo antes no sé cómo funcionaban, si realmente había esta relación o no. ¿Y hacía usted esta misma oferta a Sabino Cuadra o a algún otro diputado de Navarra? No, pero bueno, si hubieran requerido apoyo, nosotros no hemos negado nunca apoyo a quien lo ha pedido. De hecho, hemos venido aquí a la ponencia tributaria y hemos atendido todas las solicitudes de información que se han cursado por todos los grupos parlamentarios. Es decir, dice usted, si una persona de otro grupo parlamentario hubiera necesitado contrastar información de tipo tributario y conocer una opinión técnica, por supuesto le hubiéramos dado el mismo soporte. Mis dudas tengo. Nosotros, para conseguir el texto del convenio que firmó usted con fecha 7 de mayo de 2012, necesitamos 2 años y unos 600 escritos. Pero voy a hacer otra pregunta. Zabaleta, la comisión de investigación tiene 4 objetos concretos. Sí. Entiendo perfectamente, y creo que sus señorías también, incluso la compareciente, por supuesto, cuál es la intención de sus preguntas, pero
la comisión de investigación tiene 4 objetos de investigación concretos. El primero de ellos es muy global y estoy dentro de él. Que lo que usted está planteando en las últimas preguntas, más allá de los sugerentes que puedan ser, yo creo que se refieren a otras cuestiones distintas, que pueden ser perfectamente objeto de la actividad parlamentaria cotidiana, y yo creo que exceden de esta comisión de investigación. En todo caso, valórelo usted mismo, pero yo le rogaría, por favor, que se atenga un poquito más al objeto, a los 4 puntos de esta comisión de investigación. Gracias. Gracias por la advertencia, señor presidente, pero en cualquier caso nosotros creemos que esta comisión tiene además una virtualidad fundamental, y es que para esos 4 objetivos estamos viendo las entrañas del funcionamiento de un departamento tan importante como es el de Hacienda, y un organismo autónomo que es trascendental para conocer el primero de los objetivos de esta comisión. Usted, en su informe, además, de 11 de febrero, señora Nieves, utiliza la palabra he trabajado con los parlamentarios, con el diputado, con los senadores. Permítanme la pregunta, ¿ha trabajado usted con el señor Palacios, con el señor Reza, con la señora Salanueva? ¿En qué? Que afecte a los objetivos de esta comisión de investigación. ¿Les ha mandado algún informe sobre temas fiscales? No. A ver, eran correos electrónicos. Se va a producir la modificación, pues, por ejemplo, del impuesto de la producción de la energía eléctrica. Cuando se estaba tramitando la norma en el Estado, pues, hubo una propuesta del Grupo Popular que podía afectar a las competencias de la Comunidad Foral de Navarra. Bueno, pues la persona correspondiente, que creo que en este caso era del Senado, formuló una consulta, una llamada telefónica. En fin, eso es trabajar, es decir, prestar soporte, pero que lo hubiéramos prestado igualmente si lo hubiera requerido otro grupo. Finalmente, le tengo que hacer una petición. Los nombres de las empresas a las que la señora Goicoechea se refería en sus injerencias, porque son injerencias precisamente, sí forman parte de esta comisión investigadora, y las que ha dado lo ha hecho usted en cumplimiento de su obligación, y las que no ha dado, yo por mi parte le reiteraré la petición. Y en cuanto a esta última actuación del trabajo con los senadores y el diputado de UPN, no me parece justificable en ningún caso, pero esa también es una opinión que el señor presidente me puede decir que no forma parte de esta comisión. Eskerrik asko, nada más. Muchas gracias, señor Zabaleta. Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martín tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes ya, señorías. Buenas tardes. Agradecerle su presencia en esta comisión, esta comparecencia, que para nosotros es una comparecencia vital en esta comisión de investigación, puesto que el objetivo que nuestro grupo plantea primordialmente es acreditar o no la veracidad de las informaciones y de las denuncias, las graves denuncias que hizo usted en su comparecencia del día 11. Para nosotros es importante que usted pueda aprobar todo lo que en esa sesión de trabajo se comentó. Indudablemente hoy nos encontramos en sede parlamentaria, por lo que variables como la legalidad, la ética y la oportunidad política, obviamente, pues también son elementos que hay